Lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Al partir para Macedonia te rogué que te detuvieras en Efeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. El fin de nuestra predicación es al amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, cuando en realidad no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. Ya sabemos que la ley y es buena, siempre que tengamos presente su finalidad. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, impios y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y asesinos, para los libertinos, los que tienen relaciones homosexuales, los traficantes en seres humanos, los mentirosos y los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina, según el Evangelio glorioso, del Dios bienaventurado, tal como a mí me fue encargado. Doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por la confianza que tuvo al llamarme al ministerio, porque siendo yo en un comienzo un adversario, un perseguidor y un violento, Él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer, y la gracia de nuestro Señor me invadió, junto con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos los pueden creer que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Por esa razón fui perdonado, para que en mí se manifestaran en primer lugar toda la paciencia de Cristo Jesús, y fuera así un ejemplo para todos los que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único que vive más allá del tiempo y de lo que se ve, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al darte estas recomendaciones, Timoteo, hijo mío, pienso en las profecías que fueron pronunciadas sobre ti, que ellas te guíen en el buen combate que debes realizar. Conserva la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no enseñar barbaridades. Capítulo 2.
Te recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que tienen autoridad para que podamos gozar de una vida tranquila y sosegada, plenamente religiosa y digna. Esto es bueno y grato a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque Dios es único, como único es también el mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redimir a todos. Tal es el testimonio dado a su tiempo, del cual he sido yo constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, y maestro de todas las naciones en la fe y en la verdad. Deseo, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos limpias de ira y altercados. Por lo que a las mujeres se refiere, que vayan vestidas decorosamente, que se presenten con recato y modestia, que su adorno no sean los cabellos rizados, joyas de oro, perlas o vestidos suntuosos, sino las buenas obras, como conviene a las mujeres creyentes. La mujer aprenda en silencio, con plena sumisión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que ha de estar en silencio, pues primero fue formado Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó engañar, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Se salvará, sin embargo, por su condición de madre, siempre que persevere con modestia en la fe, el amor y la santidad. Capítulo 3. Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas,
por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias. Pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos, del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas. Vive entregado a ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Capítulo 5. Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también, para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus bellas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta, en cambio, a las viudas jóvenes, porque, cuando les asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa, y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero, pues, que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa, y no den al adversario ningún motivo de hablar mal, pues ya algunas se han extraviado yendo en pos de Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, atiéndalas ella misma, y no las cargue a la Iglesia,
a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice: «No pondrás bozal al buey que trilla», y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. A los culpables repréndeles delante de todos, para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin prejuicios y no actuando por favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. No bebas ya agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios aun antes de que sean investigados. En cambio, los de otras lo son solamente después. Del mismo modo, las obras, las que son bellas, son manifiestas, y las que no lo son, no pueden quedar ocultas. Capítulo 6. Cuantos están bajo el yugo de la esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo respeto, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean maldecidos. Mas quienes tengan amos creyentes, no los menosprecien, porque son hermanos. Al contrario, sírvanlos mejor, pues los que se benefician de su buena obra son creyentes y amados. Esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos, delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén. A los ricos de este mundo, ordénales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Que hagan el bien, sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir, y así atesorarán un excelente fondo para el porvenir y alcanzarán aquella que es realmente la vida verdadera. Timoteo,
guarda el depósito, apártate de las habladurías perniciosas y de las objeciones del mal llamado conocimiento, pues algunos que lo profesaban se desviaron de la fe. La gracia esté con vosotros.